Edu, que viene de Holanda, de Tokesboren, una organización que no sé si se pronuncia así, pero bueno, Tokesboren. Es una organización joven que son parte de la Vía Campesina Europea y bueno, nos van a contar un poco qué trabajo están haciendo con los jóvenes y hacia los jóvenes, ¿vale? Luego está Fergal, de Irlanda, que su organización sí que no la sé pronunciar, que es Talamh Beo. Él lleva un proyecto muy chulo que hace 12 años se incorporó en el campo de Irlanda y están intentando crear una organización pues, que responda un poco a las necesidades que tiene el campesinado en Irlanda, ¿no? Y luego tenemos a Elín, de Uniterre, que junto con Césare, que también es un colaborador, un amigo de la organización, pues nos van a contar un poco qué está pasando en Suiza en este caso, ¿vale? Entonces tenemos una mesa internacional, vamos a darle un tiempo a cada uno para que nos explique un poco qué es lo que están haciendo y tengamos también una foto de qué se está moviendo a nivel europeo. Hay muchos más ejemplos, o sea, desde N también participamos en procesos a nivel internacional y bueno, por lo menos tener una parte de compañeros y compañeras que nos apoyan desde Europa, ¿no? Entonces igual empezamos con Fergal, le vamos a pedir que hable lo más despacio que pueda, que es como yo, es un poco metralleta, pero... Bueno, primero debo pedir disculpas porque no es mi lengua madre, ¿no? El castellano. Entonces, si hago fallos, etcétera, bueno, paciencia conmigo. Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. He ido a oír todos los proyectos que tienes aquí en el País Vasco, creo que es una riqueza impresionante, de verdad. Con la área que tienes y la población que hay aquí, es algo muy... Para estar muy orgullosos, para tener todos esos proyectos y muchas iniciativas. Yo soy campesino, tengo una finca en Irlanda, te hacemos toda la venta directa de verdura y un poco de fruta. Llevamos, como dijo Unai, 12 años ahí en el campo y ahora ya empezamos con muy poco y logramos ahora, tenemos la finca un poco más o menos instalada después. Siempre estamos trabajando en infraestructura nueva, pero ya hay algo que puede apoyar a nuestra vida. Quería empezar un poco con una lección de historia, no sé, una clase de historia, porque mucha gente, ¿se entiende? Vale, más alto. Un breve clase de historia, porque igual, no sé, no todo el mundo entiende bien la historia de Irlanda o la situación actual de Irlanda. Yo vengo de la República de Irlanda, que es un país, es un estado independiente, que no hace parte del Reino Unido, que mucha gente se confunde todavía con esta situación. Eso es importante porque logramos la independencia hace más que 100 años, en 1921. Pero 5 años antes de la independencia hubo algo que se llama el levantamiento, en 1916. ¿Y por qué es importante? Porque estoy hablando de esto, porque cuando empezamos el proceso en Irlanda de hablar de la soberanía alimentaria, de hablar de la agroecología, intentamos juntar muchas organizaciones alrededor de una nueva proclamación, 100 años después de la vieja proclamación, en 2016, que sería hace ya 8 años. Entonces, eso era nuestro primer paso en montar una nueva organización campesino en Irlanda. O sea, intentamos al principio construir un proceso sobre la soberanía alimentaria para hablar de este tema en Irlanda. Y porque de antes no se hablaba tanto. Irlanda tiene una historia colonial, o sea, una historia de extractivismo. También antes de la independencia, todo el producto agrícola del país se fue al exterior. Y después de la independencia, esto continuaba. O sea, todo el desarrollo de la agricultura en Irlanda ha sido para producir más para la exportación. Entonces, en el momento estamos en la situación que 95% del producto que se produce en Irlanda, de leche, de carne, va a la exportación. Y importamos muchos de los básicos, sobre todo en verdura, fruta y otros productos, van importados. Entonces, nosotros quisimos entrar en este debate y abrir un nuevo espacio político para hablar de la soberanía alimentaria y la agroecología. Empezamos con esta proclamación por la soberanía alimentaria, que era juntar varias organizaciones de la sociedad civil que trabajaba ya el tema de justicia social, medio ambiente, etc. Pero lo que faltaba en estos espacios era una organización del campesino. Existen organizaciones campesinas de agricultores en Irlanda bastante fuertes, muy fuertes diría, que son agricultura convencional, que han apuesto mucho sobre la modernización, sobre el productivismo
Y de verdad ahora que están, además sí hay una historia larga de cooperativos también en Irlanda que empezaron en los años 70, muchas de estas cooperativas han vuelto más bien cooperaciones transnacionales. Ahora están operando como compañías privadas, no como cooperativas, o están como, bueno, son muy lejos del base que empezaron en los años 70, decimos. Entonces, todas las organizaciones campesinas que existen, todos los agricultores, no representaban este interés de la soberanía alimentaria, de la agroecología. Entonces, nosotros empezamos este proceso en varios espacios en Irlanda, donde hubo reuniones donde venían los agricultores, igual sea una reunión de agricultores ecológicas, otra unas reuniones organizadas por ONGs o medioambientalistas, donde hubo agricultores simpáticas que eran interesados, digamos, a la idea de agroecología, ¿no? Y bueno, seguimos durante 2 años hablando de la necesidad de la organización, si necesitamos una nueva organización, porque es mucho trabajo y que también creo que muchos agricultores o muchos campesinos no tenían no se sentían que hacía falta o que no querían entrar en una cuestión política. O sea, hay como es difícil a veces hablar de la política con los campesinos, que, bueno, en Irlanda sobre todo, pero logramos, después de 2 años de mucha discusión, formalizar la organización en 2019 y montamos la organización Talamh Beo. Talamh Beo quiere decir tierra vivente, tierra viva, ¿vale? Y en gaélico, que es la lengua autóctona de Irlanda, que hablamos todos inglés, pero se está reprendiendo poco a poco el gaélico también, que es grande parte de nuestra historia, también del colonialismo, que se ha reprimido mucho en nuestro lenguaje. Se llama Talamh Beo, y la tierra vivente es el nombre porque de verdad muchas de las personas que hacen miembro de Talamh Beo lo hacen por razones más bien ecológicas, diría. O sea, son agricultores o campesinos que son interesados en la venta directa, pero también en solo tratar la naturaleza de manera mejor. O sea, estamos en una situación bastante mal a nivel ecológico en Irlanda, en nivel de los ecosistemas, y esta aumentación de producción durante 50, 60 años ha hecho mucho daño a las fuentes de agua, por ejemplo. Estamos en uno de los países que tienen menos bosque, menos zonas salvajes de toda Europa. O sea, es como una monocultura de hierba, ¿no? Mucho de Irlanda es hierba para las vacas, ¿no? Y hay una intensificación y un impulso para producir más que ha creado muchos problemas, nitrificación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, es en este contexto que buscamos agricultores o campesinos que eran interesados en tener otro modelo de producción. O sea, eso ha sido una gran parte de nuestra base. Pero nosotros quisimos vincular querer tener otro modelo de producción con un concepto de la agricultura internacional, global o local, ¿no? Pensar un poco este modelo extractivista y decir, nosotros en Irlanda también tenemos derecho de tener una agricultura que nos sirve aquí, que sirve a la población, que sirve a la natura, que sirve a las próximas generaciones. Entonces, esto ha sido un poco el objetivo de Talamh Beo. Entonces, el base de todo sería esta base de la soberanía alimentaria, agroecología, la participación de la mujer. Yo creo que la mitad de los miembros de Talamh Beo son mujeres. Tenemos grande participación de mujeres, que no es muy típico en las organizaciones campesinas actuales, es muy diferente. Es representar los intereses de los campesinos que son miembros, que eso es algo fundamental. Proponer soluciones, decimos desde el principio que hicimos proponer soluciones, porque creo que tenemos soluciones a todos los problemas que se han causado para la agricultura industrial intensiva. Tenemos alternativas mejores, o sea, hemos oído no solo esta mañana, pero sabemos todos que hay maneras de producir que van mucho mejor, que pueden alimentar a la población. ¿Qué más? Bueno, instalar a los jóvenes es una gran parte del trabajo que queremos hacer, vincular esta global, local, y bueno, también crear nosotros mismos las actividades, o sea, eso sea, nos damos cuenta que asistimos a muchas actividades, pero nosotros queremos organizar las actividades nosotros mismos, actividades que corresponden a nuestras necesidades, a la cultura campesina que tenemos,
Y eso ha sido uno de los grandes pasos, o sea, cuando organizamos nuestros eventos lo hacemos de nuestra manera. Y bueno, creo que hemos conseguido abrir un espacio político nuevo un poco para la soberanía alimentaria en Irlanda. Es algo que se habla ahora que no se hablaba. Hace 10 años no existía, la agroecología no existía, ahora esas cosas se hablan y bueno, ya vamos adelante así. Sí, ese es un poco el... Sí, el plan es hacer una pequeña presentación de cada organización, de qué están trabajando, y luego vamos a hablar en esta primera mesa de por qué el colectivo y las colectividades nos ayudan a avanzar en nuestros objetivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues a incorporar más personas en el medio rural. Como en casi todas las presentaciones, o por lo menos en la mitad de las presentaciones de esta mañana de la primera mesa, aparecía la palabra Vizcaigane, no sé por qué, pues incorporamos también a Sagu a esta mesa para que también nos cuenten, porque es un proyecto colectivo que lleva muchísimo tiempo, tiene mucha experiencia y también, ¿vale? Elin, ¿quieres explicar un poquito qué es lo que estáis haciendo? Un poco, una presentación. Sí, primero sobre Uniter y luego si quieres hacemos en una segunda sobre... Vale. Buenos días a todas. Je vais parler en français et Cesare ici va traduire ce que je vais dire. Donc, je m'appelle Eline, je viens de Suisse, où je travaille à temps partiel pour une organisation qui s'appelle Unitaire et à temps partiel dans une ferme en polyculture élevage diversifié. Et je vais aussi laisser un petit moment à Cesare pour se présenter maintenant. Ok. Moi, c'est Cesare, no soy traductor profesional, entonces me vais a excusar directamente ya. Eline Müller de Suiza trabaja a tiempo parcial para Unitaire y también en una granja, pero el otro tiempo parcial, policulture, con ganadería y culturas diferentes, hortalizas y... Moi, c'est Cesare. Un amigo. Avec Cesare, on était déjà ici en 2017 pour la conférence internationale de la Via Campesina. Unitaire fait partie de la Via Campesina, au même titre que Ene Biscaya, Talambeo, etc. Donc c'est un plaisir pour moi d'être de nouveau de retour à Derio une fois et de voir les projets, comment tous ces projets ont avancé aussi depuis ce moment. Unitaire es parte de la Vía Campesina, como en Vizcaya. Estamos aquí. Y la suya también, que no consigo pronunciar. Estamos aquí en 2017, cuando hubo la conferencia bienal de la Vía Campesina. Es un placer para nosotros estar aquí otra vez y ver que muchos de los proyectos que estuvieron ya hace años han avanzado y siguen aquí entre nosotros. Donc, je vais rapidement présenter Unitaire. Unitaire, ce n'est pas une jeune organisation. Elle a été fondée dans les années 50, au moment où il y a des paysans, des producteurs, productrices d'abricots qui ont mis le feu à des wagons de train. C'est des wagons de train qui importaient des abricots depuis l'Italie. Donc, on a vraiment une histoire de lutte par rapport au marché. Unitaire no es una organización nueva. Se fundó en los años 50 cuando unos campesinos de Suiza quemaron unos vagones de tren que transportaban albaricoques provenientes de Italia. Y entonces esto marca que Unitaire tiene una vida de lucha ya bastante intensa. Donc chez Unitaire, actuellement, on travaille sur 2 axes principaux. Donc d'une part, le marché, les prix. On se bat pour des prix rémunérateurs pour les paysans et les paysannes en Suisse.
parce qu'en fait, pour l'instant, c'est uniquement les subsides de l'État qui garantissent l'existence des paysans et pas du tout les prix qui sont complètement déformés par rapport à la réalité des coûts de production. En Uniter trabajamos en dos líneas. La primera es en el mercado. Luchamos para unos precios correctos, sobre todo para la vida del punto de vista de la parte del campesino, porque por el momento lo que en Suiza mantiene la posibilidad a los campesinos de vivir son los subsidios, las ayudas del Estado para poder vivir con los precios que hay. No es el mercado y los precios que hacen que el campesinato pueda vivir. La Suisse ne fait pas non plus partie de l'Union européenne, mais a beaucoup d'accords de libre-échange avec l'Union européenne ou avec certains pays, ce qui met une pression supplémentaire sur les producteurs suisses parce que en fait, il y a énormément d'aliments de produits qui rentrent en Suisse avec les prix européens, alors que le niveau de la vie en Suisse est 3 à 4 fois plus élevé et les coûts de production sont aussi du coup 3 à 4 fois plus élevés. Suiza no está en el medio de Europa, pero no es parte de Europa, pero tiene varios acuerdos de libre intercambio de productos con muchos países europeos. Hay que saber que Suiza, el nivel de vida es muy elevado, como entre 3 o 4 veces más alto el coste de la vida en el país que en los países que están alrededor, como Italia, Francia, España, etc. Y entonces la llegada de los productos de los países alrededor de Suiza, con estos acuerdos de libre intercambio, mete una presión todavía más fuerte en los campesinos, en los agricultores suizos, para bajar los precios, y es insostenible. Il y a des paysans suisses qui disent des fois qu'en fait, ils ne sont pas paysans, ils sont les paysagistes de l'État pour le tourisme et les multinationales, parce qu'on accueille énormément de multinationales aussi. Hay muchos paisanes, campesinos de Suizas que dicen que no son campesinos, son paisajistas del Estado para atraer turistas, por hacer la postal bonita de Suiza, sobre todo porque Suiza acoge muchas organizaciones, empresas multinacionales para atraer multinacionales que tienen sus sedes en Suiza. On a un marché très libéralisé, donc avec un secteur public relativement faible comparé à d'autres pays autour, et un clivage ville-campagne qui est quand même assez fort, avec un pays qui est très petit et puis qui est, pas industrialisé, mais très urbanisé. Et puis, et une particularité aussi importante, c'est qu'on a seulement deux chaînes de supermarchés qui se partagent 80% du marché en Suisse, ce qui fait une pression sur les prix très forte aussi pour les producteurs. En Suiza no hay un mercado muy grande. Además a esto hay que añadirle el problema de la separación entre el campo y la ciudad, que es muy marcado. En Suiza es contrariamente, son palabras mías, lo que se ve desde fuera, es un país como muy urbanizado, comparado a la relación campo-urbanización. Y el otro problema es que se añade a esto es que solo tienen 2 cadenas de supermercados locales que se deciden los precios, que no hay mucha variabilidad y estas 2 cadenas de supermercados cubren el 80% del mercado de supermercados. Es un poco como aquí el Eroski probablemente. Il y a
entre 2 et 3 fermes qui disparaissent chaque jour en Suisse. Donc ça fait partie, avec d'autres éléments que je vais nommer, de ce qu'on appelle dans le jargon politique l'évolution structurelle. L'évolution structurelle, c'est de moins en moins de fermes et des fermes de plus en plus grandes. Hay entre 2 y 3 fincas que disparaissent cada día en Suiza. On touche des subsides comme dans le cas des aides de la PAC, donc c'est des aides directes qui sont attribuées, des paiements directs qui sont attribués à chaque ferme à l'hectare. Donc ça aussi, ça fait partie de l'évolution structurelle. Ça veut dire que pour s'en sortir, de plus en plus, le seul but, c'est de louer ou d'acheter le plus d'hectares possible. Donc ça participe à l'agrandissement des fermes. De momento, la Suiza produce solo el 51% de su necesidad de consumo. Todo el resto es importado desde el extranjero. Entonces, por el momento, la lucha es intentar mantener este 51% o más de producción propia. Y otro elemento que hace que es parte de esta evolución estructural es que lo que permite a las fincas, o sea, hay un sistema, el sistema funciona mucho a través de las subvenciones directas. El Estado paga directamente al agricultor por hectáreas un subsidio, una ayuda. Y entonces una de las problemáticas que hace que las fincas intenten aumentar en tamaño es que estos agricultores, muchos intentan alquilar tierras o comprar nuevas tierras para tener más hectáreas y tener más subsidios del Estado. Une autre réalité en Suisse, comme j'imagine un peu ailleurs en Europe, qui me mène au deuxième axe sur lequel on travaille beaucoup chez Unitaire, qui est l'axe de l'accès à la terre et du renouvellement générationnel, c'est que d'ici à 2040, la moitié des paysans auront atteint l'âge de la retraite. Otro tema importante, que es la segunda línea sobre que Unitaire trabaja, es lo del acceso a la tierra. Las estadísticas dicen que de aquí a 2040 el 50% de los que trabajan actualmente estarán jubilados, ¿no? Sí. Bueno, arriba de la retreta, llegan a la jubilación. Y entonces una de las líneas de trabajo de Unitaire es el acceso a la tierra y el relevo generacional. Il y a un fait qui est assez intéressant aussi par rapport au changement générationnel, c'est qu'on voit que, alors en Suisse, on est dans un système très 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 familial. Le syndicat majoritaire et l'administration publique parlent uniquement tout le temps d'agriculture familiale. Et on s'inscrit vraiment dans ce qu'on appelle une tradition patrilinéaire. En fait, les fermes sont censées se transmettre de père en fils. Mais en réalité, il y a de moins en moins de fils qui ont envie de reprendre et il y a de plus en plus de personnes non issues du milieu agricole qui, elles, ont envie de pratiquer l'agriculture. Hay otro problema estructural en Suiza, que es que el gobierno y el sindicato mayoritario hablan solamente de agricultura familiar, porque en Suiza se supone, no sé si da la ley está marcado que las fincas se pasan de padre en hijo y hoy en día hay menos y menos hijos o hijas, sobre todo hijos que quieren recuperar la tierra o trabajar en la finca, pero hay más y más gente que proviene de otros campos de trabajo, otros dominios de la ciudad o de donde sea, que quieren volver al campo.
En Suisse, on a un système de ce qu'on appelle des apprentissages, donc un système de formation professionnalisante qui est très très développé. Et malgré les difficultés, malgré le fait que le travail de la terre, c'est un des travails les plus ingrats, qui paye le moins, qui est le moins bien reconnu, eh bien, les apprentissages d'agriculteurs et de maraîchers, c'est ceux qui ont le plus de succès. Donc les formations officielles en agriculture sont pleines depuis une dizaine d'années et il y a même plusieurs formations alternatives qui se sont créées. En Suiza tenemos un sistema de formación acreditado que funciona muy bien, muy desarrollado y muy avanzado, y es la formación que hoy en día está más llena de alumnos y alumnas en Suiza. Desde hace unos 10 años está lleno y no hay plazas disponibles. Como agricultor y como horticultor. Y también tienen muchos, ahora tenemos muchas formaciones alternativas que existen desde algunos años. Après, je pourrais parler peut-être un peu plus du contexte juridique qui est très spécifique, mais je passe la parole. Luego hablamos del contexto jurídico, que es un poco más específico. Ahora pasamos la palabra. Y de Suiza nos vamos a Países Bajos, que Edu nos va a explicar un poco, ¿no?, la organización y un poco el trabajo en general que estáis haciendo desde la organización. Y luego ya entraremos en preguntas más concretas, ¿vale? Vale, gracias, Unai. Bueno, primero de todo es un placer estar aquí, de verdad, me siento volver a casa, tengo ganas de volver a casa. Soy de Cataluña yo, pero llevo ya como 12 años viviendo fuera. Entonces estoy representando Toekomstboeren, tardé 5 años en aprender cómo pronunciarlo, que es la organización o una de las delegaciones holandesas que forma parte de ECBC, que es la Coordinación Europea de la Vía Campesina. Voy a hablar rápidamente de qué es Toekomstboeren y sobre todo cómo trabajamos en la incorporación de jóvenes en el sector de la agricultura, pero muy rápidamente voy a decir también un poquito el contexto de Holanda, porque cuando hablamos de acaparamiento de tierras, de land grabbing, todos estos conceptos, Holanda es un disparate, es el país europeo donde el precio por hectárea de agricultura es el más caro de todos. Entonces, cuando hablamos de incorporación de gente joven o cualquier persona de cualquier edad en el sector de la agricultura, está imposible. Entonces, siempre una narrativa súper importante para decir, si queremos dedicarnos a la agricultura, hay que hacerlo de forma comunitaria. Es imposible pensar en alquilar o incluso comprar tierras por el precio. Es básicamente por la historia colonial del país, por los dos grandes puertos que tienen, que son Ámsterdam y Rotterdam, por la macroindustria de agroquímicos y monocultivo que hay en el país. Es el principal país de exportación de lácteos del mundo y el segundo país de exportación de productos agrícolas en todo el mundo, que es una locura si ves lo pequeñito que es. Entonces, cuando ves estos números, la forma proyectos agroecológicos como el mío, que ahora voy a hablar, es una forma de resistencia como en todo el mundo, básicamente. Pero voy a hablar rápidamente de cómo nos organizamos dentro de Toekomstboeren con la incorporación de jóvenes y después podemos hablar un poquito más de mi proyecto, quizá, que rápidamente diré que es un proyecto también de agricultura sustentada por la comunidad, donde hacemos, en lugar de hacer cestas para las familias o las personas involucradas, ellos mismos vienen al campo y ellos mismos cosechan el producto. Así que después quizá podemos hablar un poquito de este modelo que intentamos vincular directamente el productor y el agricultor. Dentro de Toekomstboeren, lo que nos dimos cuenta hace 10 años cuando se creó la organización es que no había un movimiento más de la izquierda más radical o un movimiento del pequeño agricultor campesino. No existía, por lo que he dicho, ¿no?, por un modelo de agricultura industrial súper fuerte. Entonces se creó Toekomstboeren y ya desde los primeros años se vio que teníamos que crear movimientos entre otros grupos organizados dentro de Holanda. Y ahí es donde se creó, por ejemplo, la red Agroecology Network, que es la red de agroecología, que inicialmente era solo para productores agroecológicos, pero después nos dimos cuenta que estamos muy desconectados de la realidad. Y entonces abrimos todo lo que es la red agroecológica, tanto a grupos más de activistas, tanto a grupos de académicos,
tanto a otros productores que no utilizan la etiqueta de agroecología, pero que también son pequeños productores de venta directa, y eso vimos que fortaleció muchísimo el movimiento, simplemente saliendo un poquito de nuestra burbuja de activista, burbuja de la vía campesina, expandiéndose un poquito más. Y de ahí también se creó la red de CSA, de la agricultura sostenida por la comunidad, básicamente porque dentro de Tukemsbura, que somos el colectivo, la delegación de la vía campesina, somos unos 500 personas, unos 500 proyectos, la mitad son CSA, que también dice mucho. La mitad son CSA porque es una forma, creo yo, bastante fácil de entrar en el mundo de la agricultura. No necesitas tanta inversión como en proyectos ganaderos o de frutales, entonces muchas juventudes ven que con poca inversión, sin comprar tierras muchas veces, pues pidiendo media hectárea o una hectárea de agricultores más grandes, puedes entrar en el sector de la agricultura. Entonces, dentro de la organización está como muy bonito, pero al mismo tiempo falta gente que sea ganadera, falta gente que se dedique a los frutales o a otros sectores de la agricultura. Pero estoy diciendo esto porque creamos la red de agroecología y la red de los CSAs. ¿Qué más cositas quería hablar? Desde Tukemsbura también hablamos mucho del relevo generacional, pero es un poquito diferente cómo funciona aquí España, y creo, porque todo el modelo de agricultura familiar, por mi entendimiento, no existe ahí. Creo que la agricultura industrial tomó tanto espacio que hay pocas granjas que existan ya que hagan el relevo generacional. Muchas desaparecieron porque las compraron las grandes corporaciones o las grandes cooperativas lecheras, o de cerdo o cualquier otro producto, frutales. Y entonces el relevo generacional lo vemos más como desde jóvenes a ir a la tierra directamente. Y entonces uno de los trabajos que estamos haciendo también es de construir este modelo familiar que es muy normativo, que es siempre el hombre con el tractor, la mujer dentro de la casa. Estamos haciendo trabajos y publicaciones en eso y ver cómo desde el mundo colectivo podemos acceder a las tierras, que es bien complicado. Y creo ya está una ahí, porque después quiero hablar más del modelo agroecológico, cómo seguimos, pero creo que o qué hacemos desde la vía campesina en las juventudes para hablar de todo eso, pero al ratito. Vale, pues como he dicho antes, esta primera mesa va a ser sobre todo para ver un poco qué razones nos llevan a trabajar en colectivo, ¿vale? Luego habrá una segunda mesa después del café para profundizar un poco más, pues, en el tema de cuidados, de reparto de tareas, etcétera. Entonces, para esta primera mesa tenemos preparadas algunas preguntillas. Entonces, como incorporamos a Bizkaigane, la primera sería para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el ejemplo de Ambu también, ¿no? O sea, en ganadería, ¿por qué nos tiramos o por qué tendemos a proyectos más colectivos? Sabemos que es un sector en el que son muchísimas horas de trabajo, pero también es dificultoso. Por ejemplo, bueno, o sea, si quieres contar un poquito de por qué. Bueno, a ver, como antes en la presentación he dicho un poco, me voy a hacer en castellano para facilitar un poco el trabajo. Como antes he dicho en la presentación, desde el principio era un proyecto colectivo. Yo creo que los caseríos en el País Vasco siempre han sido proyectos colectivos, ¿no? Pero intrafamiliares, ¿vale? Entonces, Bizkaigane empezó, pues, dos hermanos y otro que no era de la familia, pero desde el principio se vio que hacía falta gente en el caserío desde la base para sacar los trabajos, ¿vale? Porque la ganadería, pues, tiene diferentes trabajos, diferentes ámbitos, como puede ser hacer hierbas, el mantenimiento y cuidado diario de los animales, la transformación de la materia prima, en nuestro caso la leche o la carne. Entonces hay una diversificación de trabajo que es muy atada, digamos, y bueno, necesita de maniobra y de gente. Y bueno, todo esto luego también se va, de ser algo necesario, se va siendo a una autáqueta, o sea, una elección, ¿no? Y también un poco por la filosofía y por la filosofía del proyecto, por la ideología de las personas que son parte del proyecto, y para llevar esa filosofía y esa ideología a la práctica, ¿no? Bueno, se veía que había unas ideas ahí en cuanto al cuidado, en cuanto a la evolución de la sociedad,
la evolución de la sociedad, quiero decir, a las diferentes maneras de vivir, ¿no? de una sociedad. Luego en el entorno rural también el quedarnos un poco aislados de lo que es el mundo que está fuera de lo rural. Ahí, para poner un ejemplo muy claro, por ejemplo en Bizkaigane, alrededor de Bizkaigane hay 7 caseríos y solo viven 2 personas mayores de 60, ¿vale? Entonces no hay comunidad allí. Antes el entorno rural era un sitio de comunidad, ¿no? Ahora ya no hay ninguna comunidad, no hay nadie que te pueda echar una mano, no hay, ¿vale? Entonces ahí tienes que asegurarte tú de tener un equipo potente, ¿no? Y ese equipo potente también nosotros siempre, bueno, nosotros sí, siempre se ha apostado por el modelo cooperativismo o Lantalde, ¿vale? No se ha apostado por el modelo de jefe y trabajadores, ¿vale? Por una parte por el tema filosófico e ideológico, pero por otra parte también por el trabajo mismo, las características que tiene y las responsabilidades que conllevan, ¿no? Pues al final hay imprevistos, está siempre hablando de animales, y bueno, la implicación en el proyecto y en la manera de vivir que exige el mundo rural y el mundo ganadero, pues es muy difícil conseguirlos con una relación de jefe trabajador. Luego hay también, pues bueno, se dan casos y situaciones, por ejemplo, pues en nuestro caso en el proyecto se dieron pues esos casos de maternidad o sí, de loturas que cada uno tiene en su casa, ¿no? Y que como grupo tenemos que darle una solución entre todo el grupo, ¿no? Todo el tal de Bizkaigane. Entonces, bueno, eso también, pues a veces hay cosas que necesitas que te obliguen a dar el paso, ¿no? De lo que se ha hablado aquí antes, de las ideas a de verdad los hechos, ¿no? Y hay momentos en diferentes proyectos y en la vida en el que te obligan a dar ese paso. Y pues el tema de la maternidad fue un caso en el que en Bizkaigane, pues antes trabajábamos media jornada, que decimos nosotros que son 12 horas, ¿vale? Si el día tiene 24, pues la mitad son 12. Entonces ya aquí nos dimos cuenta de que tanto la persona, ¿no?, que va a tener el hijo, ¿no?, es inviable, ¿no?, que esté 12 horas, pero las personas de su alrededor también, con la filosofía y con la ideología que tenemos en cuanto a la zaintza o en cuanto a los cuidados, era inviable, ¿no?, esa media jornada de 12 horas, porque al final la realidad es que todo el marrón de casa se lo comería ya sabemos quién. Orduan, a la hora de darle a eso, bueno, y viendo también, de esto estoy hablando hace 7 años o así, ¿vale?, y viendo también que la fase anterior, que empezó en el 83, se estaba un poco terminando, ¿no?, pues por las edades y demás cambios de la sociedad, pues bueno, ahí se vio la necesidad de introducción de jóvenes a Bizkaigane y con eso también de facto la necesidad de transformar un poco el modelo de trabajo a la realidad de poder responder a todas esas aspiraciones filosóficas e ideológicas. Entonces, ahí un poco lo que vimos es, pues aprendiendo, bueno, lo primero, lo que han dicho por aquí también, la mayoría de la gente que ha llegado a Bizkaigane viene de ámbitos formativos, ¿vale? De gente, o sea, yo por ejemplo no soy del mundo ganadero, pero empecé a formarme y de eso he llegado a Bizkaigane, ¿vale? Y la mayoría de la gente que viene hoy en día a Bizkaigane o que ha llegado a Bizkaigane también no ha sido del ámbito rural, pero mediante formaciones ha llegado al caserío. Entonces, ahí sí que vimos que, bueno, para seguir otros 40 años con el proyecto había que darle una vuelta potente al tema. Por un lado, tema de instalaciones y por otro lado, tema de organización de los trabajos. Vimos que era necesario, pues más o menos el número que era 10 personas, ¿vale?, en el proyecto. 10 personas para poder poner horarios, por ejemplo, los horarios teóricos que tenemos hoy en día, que son jornadas de 8 horas, ¿vale?, a la mañana y a la tarde, separado en 2 turnos, y luego también un mes de vacaciones al año, separados en 4 semanas, y fines de semana librados, o sea, libramos fines de semana a turnos, ¿vale?
teniendo en cuenta siempre el sector en el que estamos, ¿vale? Que te vayas el fin de semana no es que le has dado un botón y has apagado las vacas, ¿vale? Entonces, un poco viendo ese número de 10 personas, con eso conseguíamos todo esto que he explicado ahora de los horarios y de todo este tema. Es importante también explicar que la trayectoria de Bizkaigane nos daba ya un gran seguro en cuanto a que sabíamos hacer las cosas. Sabíamos vender, sabíamos que teníamos una venta, sabíamos la producción la teníamos en marcha, ¿no? Era solo dar un saltito más hacia la mejora de esas ideas que teníamos en la cabeza y que las queríamos poner en práctica. Y no sé. Si tenéis más preguntas o... Vale, eskerrik asko. Vale, siguiendo un poco en las razones por las que nos lleva a trabajar en colectivo, en el caso de Bizkaigane está claro, porque es un ejemplo en ganadería, como otros, por ejemplo. Saltamos igual a Irlanda, por poner algún... Entonces, ahí, por ejemplo, están generando y creando una nueva organización. ¿Cuántos años lleváis? 4, 5 años ya. Entonces, Fergal, que seguramente llevará un liderazgo no deseado en esa organización, pues nos va a contar también, o sea, qué dificultades y retos están teniendo en organizar a tanta gente, porque sois ya 150, 200 personas. Entonces, cuéntanos un poco qué dificultades y retos en el día a día, para que la gente también entienda lo dificultoso que puede ser. Vale, bueno, primera cosa, creo, para explicar un poco cómo logramos tener la estructura que tenemos, ¿no? Y hubo este primer paso que era la conciencia política, de buscar un conjunto, de tener una visión política compartida entre todos nosotros. En esto se ayudó bastante el hecho de la Vía Campesina, la existencia de la Vía Campesina, la Coordinadora Europea Vía Campesina, porque nos dio también unas pistas de visión global, ¿no? Que podemos apoyar. Pero al principio existimos sin estructura legal, ¿no? Y estuvimos ahí haciendo reuniones, haciendo actividades con los pocos recursos que podemos tener entre nosotros. Pero luego, y no sé si era para miedo o desconocimiento o sospecho de las estructuras legales, que no lo entendimos perfectamente bien, que no hemos montado nada por estos años. Luego encontramos un contable, ¿no? Un accountant, una persona legal más o menos, que era también agricultor, que nos dijo, mira, yo entiendo esto, yo os voy a montar la estructura, así que tenéis una estructura legal. O sea, eso sería, en cada país es diferente, las estructuras son diferentes. En Irlanda la estructura que tenemos es algo muy sencillo, es más sencillo, es como el mismo tipo de estructura que tienen los charity, no sé, una caridad, ¿cómo se llama? Como una asociación, o sea, y bueno, montamos esta estructura, lo hemos montado sin de verdad entender mucho de cómo tendría que funcionar, qué había dentro de la Constitución, luego, pero nos permitió de también pedir fondos, de pedir más recursos, ¿no? Y hicimos un proyecto en 2021, 2022, antes del COVID, creo. Y que era un proyecto bastante grande, como 250.000 euros, de una participación de como 20 agricultores, todo sobre la biología de los suelos, educativo, participatorio. Y con esto entramos también en grande parte del trabajo en la estructura interna. Entonces trabajamos mucho en estos años la estructura interna, hicimos como un trabajo de entender mejor cómo quisimos trabajar en el futuro. Entonces hemos montado esta estructura que igual es más grande que la organización, casi tenemos espacios que no hemos reemplido todavía, pero existen, ¿no? Y la estructura son... bueno, nosotros tenemos, bueno, tengo que explicar, los miembros como normales, que serían miembros agrícolas, que son campesinos, que son personas que tienen una vida, trabajo en el campo, y otras personas que son como personas de apoyo, que se apoyan en la organización, que son igual ciudadanos, que son personas interesadas, o que sea. Entonces tenemos en el reglamento interno esta división de como derechos diferentes para los que son campesinos y los que no son campesinos. Eso para tener como un grupo organizativo que son solo campesinos. Y eso lo tenemos siempre, este grupo organizativo, que son 5 hombres y 5 mujeres, que son como el cuerpo político de la organización. El gran problema es que son todos voluntariados y buscar personas que tienen una actividad agrícola y que también tienen tiempo para hacer una reunión cada 2 semanas o para lo que sea, es muy difícil. O sea, estamos todos ahí a las 9 de la noche intentando hacer una reunión de Zoom, medio muertos.
Porque no tenemos apoyo de staff, ¿no? De empleados, técnicos, no hay técnicos. Y solo ahora, en este año, el año pasado, tenemos una persona que es como a 2 días de la semana que nos va a apoyar en este trabajo. Y eso espero que nos va a ampliar la capacidad. Pero el gran problema que hemos enfrentado ha sido un poco esto de no entender bien las estructuras. Ahora lo entendemos mucho mejor. Y no tener recursos, ¿no? para liberarnos el tiempo para hacer lo que quisimos hacer. Otra cosa que diría, lo que hemos hecho es tenemos esta estructura legal que tiene sus personas responsables legales, que son como un board de dirección, que pueden ser agricultores, no agricultores. Pero hemos montado toda esta estructura interna, que sería más participatorio, más horizontal, que es dedicado y la gente que participa en el grupo organizativo son agricultores. Luego tenemos el grupo de trabajo y que se informan las actividades de la organización. Y la otra cosa interesante que hicimos igual, que no hemos todavía puesto en operación, pero a nivel local, Irlanda tiene 46, ¿cómo se llama esto? Es como zona acuíferas, ¿no? Es como una... en inglés, ni me acuerdo en inglés. Es como el río, ¿no? ¿Dónde va el agua, no? Acuífera, ¿no? Cuencas, puede ser cuenca igual, no sé la palabra, tampoco me acuerdo en inglés. Pero son 46, ¿no? Diferentes. Y hemos decidido organizarnos a nivel local siguiendo el agua. En vez de las líneas puestas para varias administraciones antiguas del país, hemos decidido que, bueno, eso es una manera de organizarnos que es más basado en la geografía, ecología del lugar, y quisimos organizar actividades locales basado en esta ecología en vez de una zona administrativa. ¿Se entiende? Y bueno, y eso es más o menos lo que hay en nivel de estructura. Que es curioso, pero aquí también al principio nos organizábamos por cuencas, o sea, por ríos, sí. Arratia-Nervión, Urdaibai, Leartibai, sí. Uribe-Butroy. Sí, más o menos, sí. Elín, si quieres seguir profundizando un poco sobre todo en la transmisión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el centro de Europa se está, como ha comentado ella, o sea, hay granjas que no tienen relevo, granjas que se van a quedar vacías. Entonces, ¿cómo está trabajando Uniterre para que en esas granjas haya jóvenes o colectivos que puedan seguir produciendo o formando a gente? Alors, je n'ai pas vraiment de solution parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler la terre. Bon, il y a la question de qu'est-ce qu'on entend par jeune, hein. Ça peut aller jusqu'à des gens qui ont plus de 40 ans qui se reforment à l'agriculture. Mais il n'y a pas du tout de soutien étatique pour ça. Nous, on essaye de faire des choses, mais il ne se passe rien au niveau étatique. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu ce que Unitaire essaye de faire. No tengo una solución a esta respuesta así claves en mano. El Estado suizo no hace nada. Ya hay también la cuestión de qué entendemos por jóvenes, porque hay muchos jóvenes que quieren trabajar en el campo, pero también gente que se reforma a la edad de 40 o más de 40 para luego ir a querer trabajar en finca y en el campo, y ahí intentamos trabajar en eso y dar de soluciones, pero no es fácil. Donc avec Unitaire, on a sorti une brochure avec la commission jeune d'Unitaire. On a sorti une brochure en février 2022 qui s'appelle « La terre à celles qui la cultivent ». Donc, con Unitaire hemos sacado una libreta, en 2000, en febrero de 2022, que se llama La tierra a quien la cultiva. Quand on a fait le vernissage de cette brochure, donc c'est tout un travail qui a été fait de manière bénévole pendant 3-4 ans par des membres de la commission jeune d'Unitaire. Pour faire ce travail, il y a eu beaucoup d'interviews sur à peu près une douzaine de projets collectifs. Donc c'est vraiment une brochure qui se focalise sur les questions
d'accès à la terre et de travail de la terre collectif. Et quand on l'a, en fait, le travail a commencé en 2018 et quand on a sorti la brochure en février 2022, il y avait déjà plusieurs des projets dont on parle dans la brochure qui avaient arrêté ou disparu. Esta libreta es el fruto de muchos años de trabajo de la comisión benévolo, voluntario de la comisión joven de UNITER, que ha empezado el trabajo en 2018 con muchas entrevistas y muchos contacto con colectivos, y cuando hemos sacado la libreta en 2022 hemos visto que desafortunadamente algunos de esos colectivos que habíamos entrevistado en 2018 ya habían desaparecido. Donc c'est vraiment très difficile pour les projets collectifs en Suisse. En particulier, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en particulier, il y a une des spécificités dans le droit foncier agricole suisse qui fait qu'en fait les formes collectives ne peuvent pas ou quasiment pas acheter de la terre, ce qui part d'une bonne intention parce que ça fait qu'en Suisse on n'a pas Casino ou Leclerc ou Carrefour ou des grandes chaînes ou Nestlé par exemple qui peuvent acheter de la terre. Donc les formes coopératives sont exclues de l'achat de terres agricoles. Una de las dificultades que hace es que los colectivos no consigan sobrevivir en Suiza está enlazada con la ley suiza que impide a los colectivos de comprar, casi en la totalidad de los colectivos, de comprar tierra. Esa parte de la ley del derecho droit foncier o del derecho del terreno, del terreno agrícola que nació en Suiza por una buena voluntad. Es gracias a eso que en Suiza un Leclerc o Carrefour o Nestlé no pueden comprar tierra. Es gracias también a esa ley, pero también los colectivos, las cooperativas no pueden comprar tierra. De la même manière, pour être reconnu comme même pour pouvoir, enfin même dans le cas de location de terre, ce qui est la solution en fait pour 80% des projets, les projets agricoles n'achètent pas la terre mais la louent. Mais après, il y a plein d'autres freins qui s'ajoutent, qui arrivent, que ce soit déjà au niveau de la location, au niveau de la reconnaissance comme exploitation agricole, qui permet de faire plein de choses, mais c'est très difficile pour un collectif d'être reconnu comme une vraie ferme. Et en plus de ça, c'est très difficile pour un collectif de toucher les subsides de l'État. Además de esto, hay otras dificultades. A nivel colectivo es muy difícil obtener el reconocimiento como finca a nivel de colectivo. Y entonces eso impide poder acceder a los subsidios y también al alquiler. O sea, como no se puede comprar, el 80% de los proyectos están en alquiler de la tierra que trabajan y que cultivan, pero la dificultad administrativa es hacerse reconocer como finca, como explotación agrícola y también por las ayudas. Donc dans cette brochure, on a essayé d'interviewer une douzaine de projets collectifs pour essayer de voir quels sont les moyens en fait de malgré tout construire un projet collectif qui dure, sachant que le problème de la location, c'est que contrairement à d'autres pays, enfin ça c'est quelque chose qui varie beaucoup d'un pays à l'autre en Europe. En Suisse, les baux agricoles, donc la location, c'est relativement peu protégé et ça devient de moins en moins. Donc c'est de plus en plus possible de faire des contrats agricoles sur des terres très courts.
Et ce qu'on voit, c'est que si ça peut fonctionner pas trop mal pour la production de légumes, c'est quasiment impossible si on veut faire une agriculture diversifiée avec, en particulier avec des arbres fruitiers par exemple, parce que qui c'est qui va planter des arbres fruitiers sur une parcelle où on a une garantie de pouvoir rester sur 6 ans. Donc il y a tout ce problème-là de la longévité des projets. En esta libreta hemos entrevistado como una docena de colectivos y sobre todo para saber cómo ellos han podido llegar a donde han llegado para poder trabajar, vista todas las dificultades. Sabiendo también que hay otra dificultad, como que como la mayoría están en alquiler y los contratos de alquiler agrícola tienen una duración muy corta, como de 5 o 6 años, y entonces eso frena mucho a cualquier campesino, cualquier persona que quiera meterse, por ejemplo, en frutales o plantar árboles, que sabiendo que igual te empiezan a dar frutos 5 o 6 años después cuando tu contrato se acaba. Entonces es muy difícil conseguir una diversidad y debido sobre todo a esta duración muy corta de los alquileres. Sí, pienso que es un poquito el mismo que Edu con Toekomstboeren, que hay solo productores de vegetables. Une des conclusions à laquelle est arrivé un membre d'un des projets collectifs dont je pourrais peut-être vous parler après, parce que c'est un des que je vais appeler le projet El Viento, parce que c'est très compliqué en français, dont je vous parlerai après. Sa conclusion, c'est avec beaucoup d'auto-exploitation et beaucoup de magouilles, on peut arriver à faire quelque chose. O sea, eso no sé cómo traducir. Bueno, que una de las soluciones es relativa a un proyecto que luego os voy a detallar un poco más. Es un proyecto en particular donde esta persona o este colectivo hablan de que hay que hacer beaucoup de magouille, mucho trapicheo, eso es, mucho trapicheo y mucho de autoexplotación, que eso ya suena fatal. Pues se puede llegar a sobrevivir a algo. Gracias, Elin. Y acabamos con esta segunda pregunta con Edu, que nos está contando un poco el trabajo que han estado haciendo en Holanda, de dinamizar a jóvenes que se quieren incorporar, pero igual es interesante que nos cuente también, o que profundice un poquito, si puede, en la relación o el protagonismo que toman las personas consumidoras en todo el ciclo alimentario, no solo no solo igual consumiendo, sino qué otros papeles está jugando la gente consumidora en vuestra finca o en vuestra organización. Vale, gracias, Unai. Creo que desde el modelo de agricultura sustentada por la comunidad intentas romper ese vínculo que no haya conexión directa entre el agricultor y el productor. Y eso es lo que está funcionando muchísimo ahí. Entonces, las diferentes formas con las que incluimos a todo el productor, a todo el consumidor, por ejemplo, es una simple asamblea al final del año. Previamente les mandamos siempre una encuesta y ahí les hacemos preguntas súper básicas. ¿Tu fruta y tu verdura favorita, la que te gustó menos? ¿Quieres más cantidad de esto? ¿Quieres menos cantidad? Y entonces ahí sacamos unos gráficos bien fáciles y en la asamblea final pues digo, pues mira, resultados tal y tal, la gente quiere más tomate, pues no se puede, estamos en Holanda. O la gente quiere piñas, pues no se puede. Pero si quieres coles, las que quieras. Entonces, en función de esa asamblea y los resultados de la encuesta, el año siguiente intentamos adaptar un poquito, siempre que en la medida que se pueda, lo que quiere la gente. Es una forma un poquito de introducir o incluir la opinión y lo que quiere la gente. Y quería hablar de dos cosas. La venta directa, como lo hacemos, y eso funciona mucho en Holanda, creo que por la geografía también del país. Es un país muy plano, es un país con una densidad de población gigante. El estereotipo de la bicicleta es verdad, todo el mundo va en bici, entonces acceder a la zona rural o acceder a la zona de producción es muy fácil.
Y entonces no es solo mi proyecto, sino hay muchísimos que la gente se cosechan ellos mismos los vegetales. Cómo funciona es muy simple. Los miércoles mando un boletín informativo y les digo, pues vais a tener pues calabazas, calabacines, tomates, zanahorias, todo esto, y al llegar las personas a la huerta encuentran una pizarra y les dicen dónde está cada cosa. Les dicen, en el campo 1 vais a cosechar una calabaza, en el campo 2 400 gramos de zanahorias. Y ellas mismas van por el campo y cosechan. Y siempre hay la duda, pues si vuelvo a Cataluña, a la zona rural de donde vengo, ¿funcionaría este modelo? Pues no, porque es una zona rural y es imposible. Entonces, ser muy conscientes de la localización de donde estás y que lo que funcionaría y no decir que esto se puede extraer en cualquier sitio. Es muy importante porque hay mucha gente en Holanda que se piensa que esto es la solución a la horticultura y no lo es, depende de dónde estés. Pero en este caso funciona mucho, la gente viene y creo que hay un componente muy grande del proyecto que es la educación y la pedagogía, porque creo que la gente venga, que nos vea trabajar en el campo, haga calor, estoy lloviendo, que cosechan ellos mismos, pues tiene todo este componente que es muy importante, que si se puede, pues se puede conseguir. Y al mismo tiempo, al estar tan cerquita de la ciudad, pues intentamos también hacer formaciones mensuales, no las hacemos nosotros, sino invitamos a otros proyectos de la ciudad. Muchas de ellas no son de agricultura, pues en temas de activismo o el movimiento social Ocupa es también muy fuerte en Holanda, pues dar espacios que estén fuera del centro urbano para que la gente, para conectar un poquito esta intersección entre la justicia social y la food justice, la agricultura social, no sé cómo decirlo eso. Y después quería hablar también de los pagos, cómo lo hacemos. Una compañera de Toekomsboeren publicó un libro hace unos 10 años que se llama como Pagos Justos para los Agricultores, y después de estar 3 años entre Holanda, Bélgica y Alemania, pues propuso 3 formas de pagos para que el campesino y la campesina tengan un salario mínimo, un salario justo, y para que no estemos alimentando solo a personas de clase media, clase alta, mayoritariamente blancas. Entonces, lo que propuso son 3 modelos y nosotros seguimos uno de ellos, que no sé cómo traducirlo, sliding scale. Básicamente no tenemos un precio fijo. Cuando tú vas a la página web, escoges si puedes pagar desde un mínimo por la cesta hasta un máximo. Y ahí pues ponemos, si tú vas a pagar tal cantidad, pues 300 euros al año, el agricultor va a recibir un salario de 10 euros la hora. Si pagas 500 euros al año, el agricultor va a recibir un poquito más. Y todo esto con una explicación de qué son los privilegios. Y básicamente os pedimos que si tú tienes un trabajo muy corporativo y tienes mucha plata, paga más. Y les pido a mis amigos que están estudiando, que no tienen trabajo, que pagues menos. En este concepto básico de economía social y solidaria, conseguimos, de nuevo, porque en Holanda hay mucho dinero, que la gente que tiene más dinero permita a la gente con menos salario que se junte al proyecto. Y entonces sí que hay mucha gente que nos pregunta a veces, ostras, pues yo me llevo la misma cantidad en la cesta que la persona del lado y estoy pagando la mitad. Y entonces sí, pero el mundo es muy injusto también. Y tú tienes un salario de 7.000, 8.000 euros comparado con el estudiante que queremos que también tenga acceso al producto de calidad. Entonces, para que esto funcione, sí que es verdad que hay un trabajo de formación muy fuerte que al principio cuesta. Te das cuenta que las familias cuando entran al primer año pagan lo mínimo y después al segundo o al tercer año van entendiendo poco a poco que, pues sí, voy a pagar un poquito más porque estoy valorando el trabajo que estáis haciendo. O lo que vemos también es que el hecho de que sea un proyecto que la gente cosecha en ellos mismos, a veces ves cómo se van con las cestas gigantes llenas de verduras, están cosechando más de lo que pone en la pizarrita, pero también se van dando cuenta al segundo año pues que terminas cosechando lo que necesitas. Incluso estamos experimentando para terminar con cantidades abiertas, en lugar de decir pues te llevas una calabaza o 2, pues te llevas lo que necesitas. Y mucha gente se lleva más y después se da cuenta que en su casa pues se pone malo, se pudre todo, pues la semana siguiente cosecha lo que necesita. Y a veces quiero romper con el estereotipo que esto no funcionaría aquí en España, porque no, la gente seguro se llevaría todo. Pues no lo tengo tan claro, porque yo mismo, cuando empecé en este proyecto, yo también estaba pues sí que me llevaba todo. Hasta el punto que poco a poco me he dado cuenta que es absurdo, y esta es parte creo de la concienciación y de la colectividad, de la comunidad. Entonces tengo muchas ganas de hablar con gente que creo que también producen de esta forma, si han probado de esta forma que la gente cosecha ellos mismos o no. Pero,